¿Cómo va iOS 17.2 versión RC o Release Candidate en el iPhone 11? Vamos a hacer prueba de rendimiento y de batería para ver de pronto si ha mejorado o si ha empeorado. Y también vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces, primero vamos a mirar cuánto nos ha pesado la versión RC de iOS 17.2. Como puedes ver, me ha pesado 5,72 gigas. Si tú no tienes la versión beta activada de iOS 17, a ti te va a pesar mucho menos. Puede que te pese 200 megas, 300, 400, dependiendo del dispositivo que tengas y dependiendo de qué versión de iOS estés actualmente. Entonces, empezamos con 100% de batería. Tengo todas las aplicaciones cerradas, bueno, excepto por estas dos. Antes vamos a mirar la condición de batería que tengo aquí, que siempre se las muestro. Como puedes ver, tengo un 100% de batería. La última carga al 100% fue hace 5 minutos, así que pues está recién desconectado, digámoslo así. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, puedes ver aquí en los punticos que tenemos al lado. Vamos a empezar con Snapchat. Les cuento que ya hice la misma prueba con el iPhone 12. Por si de pronto quieren ir a verla, se las voy a dejar acá abajo en la descripción. O simplemente entras aquí en mi canal y la vas a ver. Entonces, bueno, estamos viendo que el rendimiento hasta el momento anda siendo muy bueno. De igual forma, pues apenas estamos empezando. Ya más adelante vamos a ver cómo estarían funcionando sus 4 GB de memoria RAM. Que ustedes ya saben cómo lo hago. Siempre lo hago de la misma forma por si de pronto quieren ir a ver las versiones anteriores como iba. Pues bueno, pueden ir a mi canal y simplemente buscarlas aquí abajito. Vemos que Pinterest abrió bastante rápido. Vámonos ahora con Facebook. Facebook también bastante rápido, como puedes ver aquí. Vamos a mirar de pronto por aquí con los videos cortos o los Reels. Bien, pues vemos que hasta el momento anda funcionando todo muy bien, pues al menos con las aplicaciones que utilizamos día a día. Vámonos ahora con Instagram. Con este dispositivo sí no tengo ningún problema en cuanto a las animaciones. Con el iPhone 12 por alguna razón sí. No sé por qué será, pero con el iPhone 12 sí como que hay algunos pequeños tirones en las animaciones, ¿no? Pero pues si quieres ver a qué me refiero, pues simplemente ve a ver mi video de iOS 17.2 en el iPhone 12. Pero bueno, vemos que ahora con el iPhone 11 pues anda funcionando todo muy bien y muy rápido. Vámonos ahora con X. Y listo, ya lo tenemos abierto. Como puedes ver, el rendimiento sigue siendo bastante bueno, a pesar de que este teléfono es modelo 2019. Tenemos el procesador A13 Bionic y tenemos 4 GB de memoria RAM, pero puedes ver que el rendimiento es muy bueno todavía. Vámonos ahora con Twitch. Fíjate nada más las animaciones como las hace de bien. Vamos a cargar un directo de estos. Vamos a mirar el Picture in Picture. Bien, entramos. Salimos, vemos que sigue funcionando muy bien, las animaciones las anda haciendo bastante bien. Vamos a cerrar. Lo que sí pasa es que el sobrecalentamiento todavía sigue afectando un poco porque ya esta zona de aquí ya está bastante caliente. Vámonos ahora con TikTok. Creo que esa no era la que seguía, pero bueno, de igual forma vamos a abrir TikTok. Entonces vemos que al momento de estar aquí viendo los videos, todo bastante rápido, ya dependiendo también de la conexión a internet que tengamos. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos, vamos a seguir mirando más por aquí. Bien, entonces vamos a mirar por aquí ahorita los comentarios, sacamos el teclado, no tengo la sesión iniciada. Vamos a entrar en este perfil, sigamos mirando más videos por aquí. Vemos que el rendimiento sigue siendo todavía bastante bueno. Vámonos con Speak Test, que esa era la que seguía. Vámonos ahora con Tumblr. Vemos que el rendimiento sigue siendo muy bueno, como puedes ver aquí. A pesar de que estoy entrando y saliendo de aplicaciones así bastante rápido, pues vemos que el rendimiento es bueno. Y pues que no tenemos como lagueo en las animaciones ni nada de eso. Salimos, como puedes ver, las animaciones bastante bien. Entramos a Netflix, bien, salimos, Spotify. Como puedes ver, bastante bien, bastante rápido. Vámonos ahora con Amazon. Entonces vamos ahora a entrar hacia diferentes publicaciones. Entremos ahora en otra publicación de estas, que más adelante cuando vuelva otra vez a las aplicaciones deben de estar exactamente como las dejé. Así nos damos cuenta si se ha cerrado alguna aplicación o si sigue abierta. Entonces vamos a dejarlos ya ahí, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con eBay. Ya déjenme saber ustedes cómo ven el rendimiento del iPhone 11 con iOS 17.2. Vamos ahora a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cargar diferentes publicaciones por aquí.
porque al momento de que vuelva deben de estar exactamente como las dejé. Si tú tienes un iPhone 11 ya actualizado a iOS 17.2, déjame saber tus experiencias acá abajo en los comentarios. Entonces, por último, abramos esta publicación y listo, dejémosla ahí. Entonces, vámonos ahora con Mercado Libre. Y en caso de que no tengas un iPhone 11 y estés pensando en comprártelo, déjamelo saber también acá abajo en los comentarios. Si me preguntas si el iPhone 11 todavía vale la pena, yo digo que sí, todavía vale mucho la pena. El único inconveniente que tendría este dispositivo sería la pantalla, pero si no has tenido una pantalla OLED o una pantalla con ProMotion anteriormente, pues prácticamente no vas a notar ninguna diferencia en cuanto a ese aspecto, ¿bien? Entonces, en cuanto a rendimiento, vemos que anda muy bien. En cuanto a batería, anda muy bien todavía. En cuanto al sonido, en cuanto a las cámaras, todavía sigue siendo un muy buen dispositivo. Entonces, listo, vamos ya a dejarlo ahí. Entonces, como puedes ver, ya tengo todas estas aplicaciones abiertas. Al momento de que vuelva, deben de estar exactamente como las dejé. Seguimos con 100% de batería. Ahora sigamos con algunos juegos. Vamos a abrir solamente juegos livianos. Ya tengo una prueba completa de juegos con este dispositivo en mi nuevo canal de SpeakTest. Por si de pronto quieres ir a verla, pues acá abajo en la descripción te lo voy a dejar, o simplemente entras a mi canal y en la parte de arriba tengo mi nuevo canal de SpeakTest anclado por si quieres ir a verlo. Hice una prueba de juegos completa con este dispositivo, bien. Lo hice este mismo año, así que no es que esté muy vieja ni nada de eso. Y entonces, como puedes ver, este tipo de juegos los puede correr muy bien. Cero caídas de fotogramas, cero ralentización, cero problemas. Vámonos rápidamente con Temple Run 2. Entonces aquí estamos viendo el rendimiento de las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Aunque estos jueguitos no creo que todo el mundo los utilice actualmente. Pero pues en caso de que tengas hijos o algo así, no sé, niños pequeños, pues bueno, ahí está. O incluso si tú los juegas, porque estos juegos son buenos como para matar el tiempo. Entonces pues bueno, podemos ver que con estos juegos cero problemas. De igual forma pues estamos haciendo pruebas. Más que todo como al momento de abrir, cerrar las aplicaciones, saber qué tanto tiempo tardan. Y también pues así vamos gastando un poquito más la batería. Para ver si de pronto ha mejorado, si ha empeorado o qué ha pasado. Entonces bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Subway Surf. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. Entonces, como puedes ver, cero problemas. Por alguna razón con el iPhone 12, al momento de darle play hubo como una pequeña traba. Pero fíjate que con este iPhone 11 nada de eso ha pasado. Puede ser que sea simplemente el juego, que falte como alguna actualización o alguna optimización para el iPhone 12. Pero pues bueno, aquí no pasó nada de eso, ¿no? Vemos que la batería todavía sigue en 100%. Entonces ahora vamos a ver cómo estarían funcionando sus 4 GB de memoria RAM. Les recuerdo que tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Ahora entonces lo que vamos a hacer es irnos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado. Vemos que hasta el momento Subway Surf, Temple Run 2 abierto, Temple Run 1 abierto también. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto exactamente donde lo dejé. Como puedes ver aquí, vámonos ahora con eBay, abierto y exactamente como lo dejé. Vámonos ahora con Amazon, exactamente como lo dejé, sigue abierto, a pesar de que tengo todas estas aplicaciones abiertas. Spotify sigue abierto, Netflix sigue abierto, lo que es Tumblr sigue abierto exactamente como lo había dejado. Este es mi perfil de Tumblr, por si de pronto alguien quiere ir a seguirme. No sé cuántas personas utilicen esta página o esta red social, pero pues de igual forma ahí se las dejo bien. Vámonos ahora con TikTok, la primera aplicación cerrada, SpeakTest, abierto, Twitch, abierto, bien, solo tenemos una aplicación cerrada. X, abierto, lo que es Instagram, abierto también. Vámonos ahora con Facebook, abierto, aunque siempre reinicie la pantalla de inicio, pero pues anda bien. Lo que es Pinterest, abierto, lo que es YouTube, abierto también, como puedes ver aquí. Vámonos ahora con Snapchat y abierto también. Al momento de estar deslizando así por las aplicaciones desde la barra de abajo, pues vemos que andan muy bien también. Fíjate que no hay como lagueos o trabas en cuanto a las animaciones, nada, anda todo muy bien.
Entonces, como puedes ver, en cuanto a rendimiento, este dispositivo todavía sigue siendo muy bueno. Vamos entonces ahora a mirar la batería. Seguimos todavía con el 100%, bastante bien. Es que por esto es que a veces yo decía que la batería del iPhone 12 duraba un poco menos que la batería del iPhone 11, porque con el iPhone 12 en ese momento ya estaba en 99, 98%, mientras que con el iPhone 11 todavía seguimos con el 100%. A pesar de que llevo exactamente la misma cantidad de tiempo grabando, vemos que ha durado un poquito más el iPhone 11, pero es que es extraño porque cuando hago la prueba de batería se dura más el iPhone 12, pero bueno. Ya tengo prueba de batería completa con el iPhone 11, el iPhone 12, el iPhone 15 Pro Max, por si quieres ir a verla. Simplemente entras aquí en mi canal, la buscas y listo. Entonces ahora vamos a colocar un temporizador por 1 hora, porque ya vamos a empezar con la mini prueba de batería. Vamos a estar 1 hora con el juego de Subway Surf y ya vamos a ver en cuánto nos queda. Por cierto, vamos a revisar aquí como siempre el brillo, lo dejamos ahí como al mismo nivel de este icono. El volumen exactamente igual, Bluetooth, Wi-Fi prendidos. No tengo SIM card, eso puede ser que influya un poquito. Entonces bueno, ya cuando pase la hora volvemos y vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. En este momento ya pasó la hora de estar con el juego de Subway Surf. Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Como pueden ver, tenemos un 88% de estar 1 hora con el juego de Subway Surf. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vámonos con el juego de Asphalt 9. Les recuerdo que siempre hago las mismas pruebas de la misma forma, porque pues así es como vamos a ir mirando si van mejorando o si van empeorando o algo así. Ya les recuerdo que más adelante vamos a ver la prueba o el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces vamos a estar 1 hora aquí y pues cuando pase el tiempo vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Y precisamente en este momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9. Entonces ahora vamos a mirar en cuánto nos ha quedado la batería. Como pueden ver, un 64%. Vamos a entrar aquí en la configuración. En ese momento está demasiado caliente. Toda esta parte de aquí está muy caliente. La última carga al 100% fue hace 2 horas. 2 horas de pantalla encendida con 25 minutos. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt 9. Entonces ahora sí vamos a mirar el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Como puedes ver, con iOS 17.2, iPhone 11, tenemos en total 1745 para el single core y 4115 para el multicore. Vamos ahora a mirar el resultado que tenemos en Antutu. Aquí ya tenemos 762.847 puntos. Por aquí los otros números por si quieres verlos. Entonces pues en conclusión, en cuanto al rendimiento vemos que todavía está muy bien, en cuanto a batería también está muy bien. Recuerda que si quieres ver una prueba de juegos completa que le hice a este dispositivo, pues aquí abajo en la descripción te dejaré el enlace. Suscríbete en mi nuevo canal y suscríbete en este canal también para que no te pierdas los videos que se vienen. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.